esta clase vamos a ver los módulos 5 y 6, que son productos de uniones, de acuerdo, lo tienen colgado en el EVA. Em, Comenzando por productos derivados. Hasta ahora nosotros nos venimos refiriendo a la madera, pero todos los conceptos que hemos venido manejando refieren a madera cerrada, es decir, madera que se produce o se consigue simplemente haciendo una única operación, que es cortar un tronco. ¿tá? Con la ayuda de una sierra, yo corto un tronco y obtengo tablas. Las dos clases anteriores venimos refiriendo al material madera en ese formato. Ahora bien, ese formato de madera sólida o madera cerrada no es el único formato que utilizamos en la construcción. Nosotros vamos a utilizar otros formatos, casi que diría que con mayor preponderancia que la madera sólida, ¿tá? Que van a ser los llamados productos derivados de la madera. Pero antes vamos a definir primero qué entendemos por madera cerrada. La madera cerrada, como les dije, es el fruto de cortar un árbol, una troza, un tronco, mediante una única operación que es el aserrado. A partir de ahí, yo voy a conseguir piezas que van a venir o se van a vender en un formato de tamaño comercial. ¿Esto qué quiere decir? El tamaño comercial tiene sus limitaciones. El tamaño comercial normalmente de largo no van a poder conseguir tablas. O sea, el formato estándar ronda los 3,30 m, los 3,50 m, pero no van a conseguir tablas mucho más allá de 4,5 m, 5, ¿tá? Porque básicamente, desde el punto de vista industrial, es bastante difícil conseguir un árbol, digamos que yo le pueda sacar dos trozas de 5 metros, por lo cual van a estar limitados por el largo. También, obviamente, esas piezas de madera cerrada van a tener una sección. Esta sección se llama escuadría. Cuando ustedes vayan a conseguir madera, lo primero, o sea, el primer dato que le tienen que dar, además del largo, es la escuadría. La cuadría es la sección, digamos, de base por altura. Esta cuadría en Uruguay se manejó durante toda la vida en pulgadas. ¿tá? Nosotros, eso viene del sistema inglés, en donde habitualmente, si vos vas a una barraca de madera, lo primero que te ofrecen son piezas de madera cerrada en pulgadas. Vos decís, yo quiero una pieza de 2x4, 3x6, etc. ¿Cuál es el problema que tenemos puntualmente en Uruguay? Es que esas pulgadas no están muy bien definidas. O sea, si yo tomo dos piezas de la misma sección en pulgadas de dos barracas distintas y las mido en milímetros, no miden estrictamente igual. ¿tá? Porque como que no hay una estandarización, digamos. Si bien debería haberla, porque una pulgada mide lo que mide, o sea, no hay mucha chance de equivocarse, pero es cierto que en el mercado, si se toman el trabajo de verificar distintos proveedores, el 2x4 que viene de una barraca no es igual en milímetros que un 2x4 de otra barraca. Por lo cual siempre recomendamos trabajar con madera en milímetros, porque eso es mucho más exacto. Eh, Esa medida de escuadría, nosotros la podemos conseguir en dos clases de formatos, en bruto o en cepillados, o cepillada, perdón. La madera en bruto es la que sale del aserradero, es la que está cortada por la sierra, o sea, no tiene otro proceso. Nos damos cuenta fácilmente porque cuando nosotros vemos una tabla aserrada, la vamos a notar como yo le llamo peluda, ¿no? O sea, que vos le pasás la mano y está sumamente áspera, porque el pasaje de la sierra, digamos, no deja una superficie demasiado lisa, sino que deja una superficie, sí, recta, pero irregular. El proceso de cepillado, básicamente lo que es un lijado que se le hace a la superficie para dejarlo, sí, esta vez sumamente liso. Pero claro, en ese proceso de cepillado yo voy a perder milímetros, ¿tá? de mi escuadría en bruto. Entonces, por ejemplo, en bruto una pieza que medía hace 51 por 102 milímetros, si yo la mando a cepillar me la van a devolver en 45 por 95. Siempre estoy perdiendo, de- y eso también depende de la cepilladora. Porque cada cepilladora, cada marca de cepilladora puede sacar determinada cantidad de milímetros.
Por lo cual también, o sea, yo tengo que tener ciertas precauciones a la hora de comprar, porque si yo la mando a cepillar, dependiendo a quién me la cepille, me saca más o menos milímetros de la tabla. ¿Ah? Por lo cual siempre es recomendable pedir medidas cepilladas finales, y eso te evita, digamos, tener que andar viendo a ver cuál es la medida de cada proveedor, etcétera, etcétera. Básicamente esto es lo que define, digamos, una tabla cerrada comercial. El largo, que está limitado, secciones en bruto o secciones cepilladas. ¿Bien? Ahora bien, la madera en sí, como material natural y como formato tabla, digamos, presenta algunas limitaciones para su uso en construcción. Algunas de las cuales ya las vimos. Es un material higroscópico, es un material que tiene la capacidad de intercambiar agua con el ambiente. Es un material anisotrópico, no responde igual en todas las direcciones. Como vimos, voy a tener problemas dimensionales, o sea, no voy a poder conseguir piezas más largas que 5 metros, 5 metros y medio. Y después voy a tener ciertos temas de calidad al tratarse de un material que no es homogéneo. ¿Ah? Dimensionales. A ver, esta foto es pretendidamente antigua. ¿Ah? Esto es una foto de un corte de una secuoya americana en la década de 1920. Evidentemente, hoy en día nadie te deja hacer esto. ¿Ah? Ese árbol, para tener ese diámetro, creció durante 200, 250 años. Hoy, por cuestiones medioambientales, no te van a dejar cortar un árbol de esto, por lo cual vos no vas a conseguir una altura de viga, ¿ah? De esas dimensiones. Lo mismo va a pasar con el largo, ¿no? O sea, esta clase de cosas tampoco suceden hoy en día. ¿Ah? Conseguir árboles muy viejos, muy antiguos y muy grandes y muy largos. También está totalmente prohibido cortar esta clase de árboles, por lo cual no vamos a tener que manejar con bosques, si se acuerdan la primera clase que hablamos, de bosques de madera blanda, bosques cultivados, ¿tá? Con fines comerciales, los cuales se cortan en el entorno de los 20 a 25 años para que el que pone la plata digamos, recupere la plata en ese entorno, lo cual me va a dar unos árboles de tamaño relativamente pequeños. ¿Tá? Es por eso que estamos limitados en las secciones de madera cerrada, en los largos y en los anchos, porque básicamente el producto base es madera cultivada a los 25 años, que son árboles mucho más pequeños que lo que estamos viendo en la foto en este momento. También me va a pasar de que si yo quiero hacer, este, pongámosle, un revestimiento de este salón de actos, difícilmente yo puedo conseguir tablas iguales, ¿tá? Porque la madera es un material natural, como vimos, que presenta singularidades, es un material heterogéneo, o sea, no voy a conseguir dos tablas con el mismo nudo puesto en el mismo lugar y del mismo tamaño, por lo cual que si yo quiero hacer, por ejemplo, un revestimiento homogéneo, esta es otra limitación. O sea, voy a tener que asumir que el material va a presentar calidades de este tipo, que serán mejores o peores, pero que básicamente no voy a conseguir tablas iguales, ¿ah? Por lo cual también presenta en algunos casos, sobre todo en revestimientos o pisos, algunas limitaciones a la hora de poder utilizar el material. Entonces, ¿cómo hacemos para minimizar esas limitaciones que presenta la madera en estado de madera cerrada, digamos? Para eso se inventaron los productos derivados de la madera. Es decir, cada producto de la madera, cada producto derivado de la madera, se crea, se inventa para superar una limitación. ¿Tá? O sea, nadie inventa un producto si no tiene un sentido. Bueno, ¿cuál es el sentido? El sentido es minimizarlas. La palabra productos derivados de la madera es la palabra que usamos en español, pero a mí me gusta un poquito más la definición que usan en inglés, que traducida viene a ser algo así como productos de madera con ingeniería incorporada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que son piezas de madera que parten de descomponer la madera de alguna forma y volverla a unir con la ayuda de adhesivos para tratar de su... Duró poco.
Es que estaba así. Los productos con ingeniería incorporada consisten en desarmar la madera, bien, en distintos formatos, volverla a unir mediante la ayuda de adhesivos, pero ¿cómo? Con la intención de superar algunas de las limitaciones que habíamos visto que tiene el producto de forma natural. ¿Ah? Esta me parece la mejor definición, digamos, de producto. Primero porque implica que hay un pienso. ¿Ah? O sea, alguien pensó, digamos, cómo reorganizar el material y tuvo la intención de hacerlo, ¿ah? Para poder superar, digamos, algunas de las limitaciones naturales. Para eso hay muchísimos productos derivados de la madera. Vamos a ver algunos simplemente, los de uso un poquito más frecuente. ¿Tá? Y la clasificación que hice fue a partir de cómo yo desarmo la madera, es decir, a partir del tronco, cómo es que yo, digamos, divido la madera para que esto quede, digo, es una clasificación como cualquier otra, puede haber otro criterio, pero digo, me gusta darlo así, es, digamos, productos obtenidos a partir de madera cerrada, es decir, si lo que yo estoy uniendo para generar otra cosa, lo hago a partir de madera cerrada, o bien otra clase de subproductos, o sea, otra manera de desarmar la madera, pueden ser las chapas, las fibras, las partículas y las virutas. A partir de cómo yo desarme y vuelvo a armar, digamos, esa pieza, yo voy a obtener esos productos derivados. ¿Bien? Entonces, comencemos por ver qué productos, digamos, derivados puedo hacer yo a partir de simplemente tener la madera cerrada. El primero que vamos a ver es el finger joint. El finger joint es una unión de empalme, básicamente, que la traducción literal del inglés sería unión de dedo, ¿tá? En donde yo lo que voy a hacer es, ¿a qué apunta esto? Esto apunta básicamente a mejorar la homogeneidad del material. Es decir, ¿por qué el material no es homogéneo? Bueno, porque tengo singularidades, nudos, desviación de fibras, alguna fisurita, alguna rajadura, que hace que el producto no sea homogéneo. Si yo lo quiero hacer homogéneo, simplemente es cuestión de ir a ese elemento singular o ese defecto, sacarlo, o sea, hacer un corte antes y un corte después, y después volver a empalmar la pieza, digamos, con madera de mayor homogeneidad, digamos. Para eso, esto se hace con un procedimiento que simplemente es el corte y la extracción del elemento que no me interesa tener, pero después, ¿cómo lo vuelvo a unir? A ver, ¿yo podría unirlo directamente con un corte recto? Sí, podría. Lo corto recto, le pongo adhesivo, pego a ambas partes y pega. Eso no hay ningún inconveniente. Pero se utiliza el finger, que el finger es básicamente una pequeña máquina que se llama moldurera, que es esta de acá, ¿tá? Que hace unos dientes simétricos en ambas partes de las piezas y después con la ayuda de un adhesivo, ¿tá? Se vuelve a unir las piezas. ¿Cuál es la gracia del finger? Muchos piensan que la gracia del finger es un tema mecánico, que si yo hago esto, digamos, queda mejor trabado. Eso no es cierto, porque si yo tiro para atrás, eso se desarma tal cual se desarmaría un corte recto. Simplemente el finger se hace para aumentar el área de adhesivo. Si yo tengo el corte recto, voy a tener determinada cantidad de centímetros cuadrados para poner adhesivo. Si yo hago un corte en finger, estoy aumentando mucho el área para poner adhesivo. Y mientras más adhesivo, esa unión queda más fuerte. Esa es la gracia del finger. ¿Ah? Simplemente hago los fingers en ambas testas, le coloco adhesivo, lo dejo el tiempo suficiente que se endurezca, ¿ah? Y ahí voy haciendo en función de pedazos de tabla, digamos, voy quitando todas las imperfecciones que va presentando la tabla. Esto además tiene otra ventaja que supera otra limitación, es que como yo voy empalmando, yo acá puedo hacer el largo que yo quiera, porque simplemente es empalmar, seguir, seguir, seguir y seguir, por lo cual acá estoy venciendo otras limitaciones de la madera natural, que es el largo. ¿Tá? Yo acá puedo hacer piezas de un largo teóricamente infinito. ¿Ya? Es cuestión de seguir empalmando una pieza tras otra. También tiene algunas ventajas, por ejemplo, piezas cortas. ¿Tá? Yo, digamos, para hacer una lámina, digamos, de madera cerrada, yo tendría que conseguir una pieza de 5 metros. Acá lo puedo hacer con cualquier recorte.
Si yo tengo recortes de 1 metro, o porque me sobraron, o porque el proceso industrial tiene algunos subproductos, digamos, yo puedo tomar piezas cortas que antes no tenían ninguna función, digamos, empalmarlas y hacer una pieza mucho más larga. Otro producto que yo puedo hacer es la madera laminada encolada. La madera laminada encolada consiste en tomar piezas de madera cerrada y esta vez con la ayuda de un adhesivo irlas colocando pegadas una arriba de otra. ¿Cuáles son las limitaciones que estoy venciendo? Básicamente tres: alto, ancho y largo. ¿Tá? Porque acá simplemente alto, pego todas las tablas que quiera, o sea, no estoy limitado al diámetro del árbol. Ancho, puedo elegir el ancho que yo quiera. Y largo, evidentemente, porque lo puedo hacer, digamos, hasta donde me dé la prensa, digamos. El proceso de fabricación de la madera laminada, básicamente, es un proceso que comienza, evidentemente, en el cerrado de las tablas, que parte de la madera cerrada. Siempre se tiene que hacer sobre madera seca, básicamente porque los adhesivos Pipí. pegan en cierto rango de humedad. O sea, si la madera estuviera, por ejemplo, por encima del punto de saturación de la fibra o por ahí, los adhesivos no pegan bien. Los adhesivos pegan en el entorno de un 8 a un 15% de humedad. Por lo cual yo tengo que tener la tabla medianamente seca. Después eso va a pasar por un proceso de clasificación para ver dónde están las singularidades. Una vez detectadas, se quitan, ¿tá? Realizo el empalme. De esa manera me aseguro que tengan determinada calidad las tablas y me aseguro el largo que yo quiera hacer la viga. Después esto se cepilla pues, para darle un poco de uniformidad. Se le aplica el adhesivo en las caras. Va a un proceso de prensado, porque el adhesivo tiene que secar o fraguar bajo presión. Esto lo saben todos, digo, cuando yo hago un mueble de madera y le pongo un adhesivo, le tengo que poner un peso encima hasta que eso quede seco. Bueno, esto es igual. Después va un último proceso de cepillado, que básicamente lo que hace digamos, quitar los restos de adhesivo y dejarlo un poco más prolijo. Y por último, terminamos el embalado y en la puesta en obra. O sea, es un proceso de varios pasos, pero que terminó haciendo un producto, digamos, bien distinto a lo que es la madera cerrada. Algunas fotos del proceso, o sea, básicamente, una vez que estas láminas con finger, digamos, y del largo que yo quiera, están prontas, pasan por un baño de adhesivo en cada una de esas caras, después se apilan unas sobre otras, y va el proceso de fraguado que, como les dije, se tiene que realizar en unas prensas que le dan presión durante la cantidad de horas necesarias mientras se seca el adhesivo. ¿Ah? Acá, como pueden ver, no tengo, o sea, esto básicamente la pregunta es, ¿qué tan grande puede ser una viga laminada? Y la respuesta es, depende qué tan grande sea tu prensa. ¿Tá? O sea, no hay un límite. O sea, si yo tengo una prensa de 20 metros, podré hacer vigas de hasta 20 metros. Si tengo una prensa de 25, podré hacer vigas de hasta 25 metros. O sea, o sea, el procedimiento no está limitado por la capacidad de la madera, sino que el procedimiento está limitado por la capacidad industrial, en realidad. También otra gran ventaja de las vigas laminadas es que yo la puedo curvar, ¿no? Y esto evidentemente supera cualquier limitación de un árbol, porque un árbol no lo puedo curvar. Entonces, dependiendo de mi capacidad industrial, yo puedo hacer vigas de gran sección, de gran luz, de simple o doble curvatura, ¿bien? Lo cual me da una libertad desde el punto de vista de la realización de la estructura, digamos, que supera en mucho a la del material natural. ¿Ya? Em, Acá vemos una imagen de una viga recién salida del proceso de prensado. Como pueden ver acá todavía se ve un poco el adhesivo, ¿no? Entonces después se prolija, se corta, ¿tá? Pero básicamente, fíjense, ¿no? O sea, puedo generar piezas verdaderamente muy largas, ¿tá? Y otra cosa sumamente importante de esto es que puedo hacer piezas que son
mucho más ajustables a los diseños arquitectónicos. ¿En qué sentido? Bueno, además que evidentemente que puedo hacer piezas curvas y ese tipo de cosas, puedo hacer piezas de sección variable. ¿Y eso por qué está bueno? Porque, como ustedes saben, cuando yo tengo un pórtico o una viga, o sea, yo voy a tener más momentos y menos momentos, o sea, voy a tener más solicitaciones y menos solicitaciones. Normalmente cerca de los apoyos los momentos tienden a cero y los tramos centrales los momentos son mucho más grandes. Bueno, si yo tengo la capacidad digamos, de poner la cantidad de tablas una encima de otra que yo quiera, yo puedo hacer secciones mucho más pequeñas cerca de los apoyos, porque no preciso tener más resistencia que eso, y secciones mucho más grandes en los tramos centrales. Entonces, básicamente puedo hacer piezas de sección variable, o sea que sean bastante más delgadas cerca de los apoyos y bastante más gruesas en los tramos centrales. Además de un cierto efecto estético, estoy logrando un ahorro de material. ¿Tá? O sea, no estoy haciendo una viga de sección continua, ¿tá? Lo cual estaría, digamos, sobredimensionada en algunos lados, sino que yo puedo ajustar esa sección en función a las solicitaciones del proyecto, lo cual, que además estéticamente queda un poco mejor, estoy ahorrando bastante material y bastante costo, digamos, en esa pieza. Además, otra gran ventaja que tiene esto, recuerda que habíamos hablado de la higroscopicidad. ¿Qué le pasa a la madera natural con la higroscopicidad? Bueno, lo que ustedes ya saben, si el ambiente está húmedo, la madera se hincha, ¿tá? Cambia de dimensiones. ¿Qué les pasa a los productos laminados? Los productos laminados tienden a tener muchas menos contracciones e hinchazones que la madera natural. ¿Por qué? Porque hay un adhesivo de por medio. Es decir, cuando estas piezas se quieren hinchar, por diferencia de humedad, el adhesivo la va a contener, por lo cual son mucho más estables. ¿Tá? O sea, recuerden que habíamos hablado que los porcentajes de contracción de madera podrían llegar en algunas especies hasta el 10%. O sea, yo estoy trabajando con un material que se mueve hasta un 10% en sus dimensiones, lo cual es bastante. ¿Tá? En cambio, cuando yo trabajo con productos de madera laminada, el adhesivo termina por agarrar cada una de las piezas, es un producto dimensionalmente muchísimo más estable, lo cual a la hora de realizar estructuras y de tener que dejar, digamos, ciertas juntas de movimiento que tendría que dejar en madera cerrada, yo en productos laminados prácticamente, digamos, lo puedo resolver con la propia dimensión de la pieza sin otras precauciones, digamos. Y eso también es una cosa bien, bien interesante de las clases de productos laminados. Y también, como pueden ver, desde el punto de vista expresivo, desde el punto de vista de las capacidades de diseño, digamos, supera en mucho a la madera cerrada, que esos son solamente elementos rectos, ¿no? O sea, acá puedo hacer piezas, como vimos, piezas de sección variable, piezas curvas, piezas altas, piezas largas, ¿ah? Lo cual el arquitecto tiene a su disposición, digamos, eh, un material sumamente versátil, digamos, a la hora de proyectar. Otras cosas que también son bien frecuentes como productos derivados de la madera son los tableros. Acá, como les dije, vamos a separarlos en función del subproducto base, o sea, cómo yo desarmo la madera, y en función de eso vamos a ver qué tablero podemos obtener. Cuando yo desarmo la madera en formato de chapas, lo que voy a obtener son paneles contrachapados. Si yo desarmo la madera en tamaño de partículas, voy a obtener tableros de viruta orientada, alias OSB, o tableros aglomerados. Y si yo lo llevo al nivel de fibras, que es casi un polvillo, ¿tá? Partículas vendría a ser, por decirlo sencillo, como un acerrín. Fibra ya es un nivel mucho más de polvo. Ahí es que yo obtengo los paneles de MDF o de HDF. ¿Tá? Básicamente es esto lo que yo les decía. Acá tienen en las fotos, si yo llevo la madera a un nivel de acerrín, digamos, voy a obtener tableros de este tipo, que son los aglomerados. Si lo hago viruta y después lo hago tablero, voy a obtener los tableros de OSB. Y si lo hago polvo, ¿tá? O voy a obtener los tableros de HDF o MDF.
Vamos a ver ahora un poquito de cada uno. ¿Cómo es que yo obtengo la chapa? ¿No? O sea, básicamente la chapa es un proceso de desenrollado del árbol. ¿Ah? O sea, yo tengo la troza o el tronco, el cual ya le fue retirada la corteza, obviamente, ¿no? Entonces, el procedimiento industrial consiste en colocarlo sobre su eje, digamos, y hacerlo girar a muchísimas revoluciones y colocarle una cuchilla. Esa cuchilla lo que va a hacer es, digamos, desenrollar el árbol, digamos, en láminas muy finas, ¿ya? En torno a los 3 milímetros cada una aproximadamente. ¿Ah? Entonces, para que tenga una idea, un árbol de un normal, digamos, yo lo puedo desenrollar en una lámina continua de 30 metros. ¿Ah? O sea, esto es un procedimiento, si quieren, googleen un poco, pongan plywood en YouTube y van a ver hay videos de cómo se hace. El tronco empieza a girar a unas revoluciones altísimas, le ponen la cuchilla y sale una chapa de 30 metros, así, para el costado. Que después, obviamente, esa chapa de 30 metros se van cortando en pedazos más pequeños para poder conformar los paneles. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene esto es que, bueno, acá lo vemos, perdón, acá vemos la chapa, este es el desenrollo, un árbol que lo están desenrollando, digamos, ¿verdad? Una chapa muy, muy larga. Después, esa chapa la van cortando en piezas aproximadamente 2,50 metros de largo, ¿tá? Para que sean manejables, digamos. ¿Cuál es la gran ventaja de los tableros contrachapados? En primer lugar, ¿por qué se llama contrachapado? Porque cada una de las chapas van en sentido contrario a la capa anterior. O sea, si yo coloco una capa con la fibra en este sentido, la capa siguiente, la fibra va en el otro sentido. Y la siguiente en el otro, en el otro y en el otro. ¿Por qué es que se hace esto? Porque como yo desenrollé el árbol, o sea, ustedes recuerdan de que el árbol era un montón de tubitos, ¿no? Por este procedimiento, los tubitos todavía continúan enteros. O sea, la fibra, en el sentido longitudinal, digamos, todavía está esa cadena de tubitos, ¿ah? Por lo cual hace que el material, la chapa en sí, continúa siendo anisotrópica. Y eso se ve en las dos fotos. Si yo tomo la misma chapa de costado, o sea, acá los tubos están puestos así, ¿no? Si yo agarro una cosa que es un montón de tubitos y la agarro por acá, eso tiene deformación, porque estoy agarrando la primera fila de tubos, pero todos los tubos que vienen después, no. Por lo cual esa chapa se deforma. En cambio, si yo la agarro por el otro lado, los tubos están puestos así, entonces si yo a los tubos los agarro por el lado de detrás, esos tubos se deforman mucho menos. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que esa chapa todavía es anisotrópica. O sea, responde mejor en un sentido que en el otro. ¿Tá? ¿Cuál es la gracia de hacerlo cruzado? Justamente es lograr un producto que responda igual en todas las direcciones. ¿Tá? Porque voy a tener n cantidad de capas en un sentido, n cantidad de capas en el otro, por lo cual el tablero deja de ser un material anisotrópico y pasa a ser un material isotrópico. Es decir, se va a deformar igual en todas las direcciones. ¿Tá? Y esa es la gracia, digamos, de los paneles contrachapados. Estos paneles se pueden hacer de muchas cantidades de capas. Van a encontrar de 3, 5, 7, 9 hasta 21 capas. ¿Ah? Estos tableros, por ejemplo, hay un tablero de estos especiales, que son los tableros fenólicos, que se dan cuenta porque la última capa es marrón oscura, que para qué se usan. Cuando ven un tablero de estos y las últimas dos capas son oscuras. ¿En dónde lo han visto que se usan? En encofrados, exactamente. Esa última capa, ¿por qué la última capa es de color gris oscuro? Porque es una capa impermeable. ¿Ah? Entonces, cuando yo quiero hacer encofrados, o sea, lo que se llama el chapón de encofrado, digamos, popularmente en obra, no es otra cosa que un tablero contrachapado con las últimas dos caras impermeables, que es lo que me asegura que la humedad del hormigón no me termine pasando, digamos, al tablero, y el tablero pueda ser reutilizable. O sea, el tablero de encofrado yo lo puedo desencofrar, volver a armar y volver a utilizar. ¿Tá? No demasiadas veces, pero es un producto reutilizable
digamos, bastante, 7, 8 veces lo puedo usar. Estos tableros, esto es válido para estos tableros y los demás, normalmente vienen en 1,22 por 2,44. ¿Bien? ¿Por qué esas medidas tan caprichosas, digamos? Porque responden a las medidas norteamericanas de 4 por 8 pies. Si yo multiplico un pie es 30 con algo, 30 centímetros con algo, si yo lo multiplico me dan ese 1,22 por 2,44. O sea, todos los tableros, tantos estos, OSB, MDF, las placas de yeso, las placas de fibrocemento, si vienen de Estados Unidos, normalmente el tamaño internacional es 1,22 por 2,44. Bien, estos contrachapados se pueden utilizar crudos, es decir, madera, madera, ¿tá? Que es, acá no hay nada que sea de eso, ¿tá? Pero digo, la última capa, digamos, muchas veces lo que se usa es capas internas de menor calidad y la cara externa, que es la que yo veo, con una madera de mejor calidad, ¿tá? Sobre todo para uso en interiores, revestimientos, etcétera, etcétera. ¿Tá? O sea, las capas internas son, digamos, pino, por ejemplo, una madera de baja calidad, pero las últimas dos, que son las que yo voy a ver, se puede cambiar de especie de madera por unas especies un poco más agradables a la vista, digamos. Ahora bien, si yo la madera la parto en virutas, ¿virutas qué es? Virutas son esos pedacitos de madera sin una forma ni tamaño demasiado definidos, ¿tá? Pero que también, bastante parecido a las chapas, rondan en el entorno de los 3 milímetros de espesor y que también comparten con la chapa de que esos pedacitos de madera todavía conservan la anisotropía, ¿no? Porque todavía conservan tiras de fibra, digamos, cada uno de esos pedacitos, si yo lo tiraría en un sentido y en el otro, responderían distinto. ¿Cuál es la conformación de los paneles de OSB? Es tirar estas, digamos, perdón, disponer de estas piezas aleatoriamente en cualquier dirección. ¿Tá? ¿Eso que me va a generar? Lo mismo que me generaba el tablero de contrachapado, es decir, un producto que va a responder igual en el plano XY, digamos, en todas las direcciones. ¿Tá? Es un producto isotrópico. Básicamente el proceso de producción es hacer una cama, digamos, con esas virutas, a las cuales previamente se las regó con un adhesivo. Este es el tamaño original. Después eso va a una prensa, digamos, mientras el adhesivo actúa, y después sale el tablero que nosotros vemos, ¿tá? De bastante menor dimensión que la capa original, digamos, y con esto es que se obtienen los tableros de OSB. ¿Para qué se inventaron el tablero de OSB y el contrachapado? Básicamente son tableros de rigidización, o sea, cuando yo tengo construcciones livianas, por ejemplo, ¿cómo son las construcciones livianas? Son un montón de pequeños montantes colocados a una distancia corta de 40 a 60 centímetros, que son un montón de palitos. Si yo no le pongo algo que los una, esos montón de palitos se me caen como castillo de naipes. Entonces, básicamente los tableros de OSB y los tableros de contrachapado son los que utilizan como elemento rigidizador, es decir, yo clavo o atornillo esos paneles a ese montón de montantes y eso es lo que me asegura estabilidad lateral, ¿tá? Porque si no, esa construcción, digamos, por ejemplo, por el esfuerzo del viento, se me iría de costado. Digamos, esa fue la intención principal, ¿tá? No obstante, es cierto que yo con OSB puedo hacer lo que quiera. En la foto de la derecha pueden ver que también se puede usar para construir decoraciones interiores, muebles, etcétera. ¿Tá? Pero básicamente son paneles pensados para usos estructurales. ¿Tá? O sea, esa fue la intención, digamos. Entonces, ¿cuáles de todos los tableros que vamos a ver son aptos para uso estructural? Estos dos que acabamos de ver. El plywood o contrachapado y los tableros de OSB. ¿Qué consideramos uso estructural? Consideramos cuando tienen que soportar un esfuerzo. Por ejemplo, el plywood, que es la foto de la izquierda, digamos, ¿cuál es el esfuerzo que tienen que soportar? Y bueno, tienen que soportar colocado como elemento
entre dos viguetas el peso de una persona, digamos, parada en el medio de las dos viguetas y que no se caiga ni se vaya por el agujero. Por eso es de uso estructural. Por ejemplo, en techos, cuando también en los techos me va a pasar algo parecido con las paredes. Yo tengo un montón de vigas, una al lado de la otra, que si yo no las vinculo y hago que trabajen juntas, si viene un viento, todas esas vigas o viguetas van a girar. ¿Ah? Por lo cual, yo con esos tableros, con un tablero clavo 4 o 5 líneas de vigas, ¿ah? Y el esfuerzo horizontal que me va a provocar el viento se lo lleva el tablero. Es por eso que se consideran aptos para uso estructural estos dos tableros. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo cuando un tablero es de uso estructural? Básicamente por lo que hablamos. Si todavía conserva la fibra, son tableros de alta resistencia. ¿Ah? Porque cuando quieren hacer fuerza y yo todavía tengo tramos de fibra entero, van a ser resistentes a esfuerzos, que no va a pasar con los tableros que vamos a ver a continuación. ¿Ah? ¿Qué son estos? Cuando yo ya parto, digamos, empiezo a descomponer la madera en tamaños mucho más pequeños, ¿ah? Por ejemplo, ya a nivel de serrín, ya la fibra, las cadenas de fibra, dejaron de existir. ¿Ah? O sea, básicamente, digamos, ya la rompí, ¿tá? Lo piqué tan chiquito que la rompí. Entonces, tableros conformados con llamémosle acerrín, ¿no? Van a ser tableros en donde yo le voy a colocar un adhesivo, lo voy a prensar, pero no van a tener ninguna capacidad portante. O sea, si yo coloco dos vigas y un tablero aglomerado, probablemente o se deforme mucho o me caiga, ¿tá? Porque no tiene la resistencia suficiente para usos estructurales. ¿En dónde se usan esta clase de productos? Básicamente en todo lo que tiene que ver con carpintería, ¿tá? Donde yo no tengo esfuerzos estructurales, no tengo personas paradas arriba, no tengo esfuerzos de viento, no tengo esfuerzos, por ejemplo, en el techo de colocarle teja u otras cosas que pesan mucho. ¿Ah? Básicamente, estas clases de aglomerados son para utilización en carpintería o terminaciones interiores, digamos. De vuelta a lo mismo, ¿no? O sea, estos productos son un producto base. ¿No? Yo lo puedo usar crudo, o sea, viendo las capas finales de acerrín, o como son más comúnmente utilizados, con una foto de una madera, de la especie que quieran, porque es una foto, pegada por encima. ¿Tá? Posteriormente se le coloca una lámina transparente de protección, que es la que brilla, digamos, para evitar, por ejemplo, posibles salpicaduras y que sea más fácil de limpiar, porque, digamos, esa foto es un papel de un gramaje bastante parecido a una A4 impresa, que al menor contacto con el agua saltaría. Entonces se le coloca una protección transparente, ¿no? Que es lo que ustedes ven en cualquier mesa. O sea, ¿qué cosas frecuentemente se utilizan estas cosas? Muebles de cocina, armarios, las mesas blancas que tenemos en facultad son aglomerados, donde en vez de tener una foto de una madera, simplemente tiene una foto de un papel blanco. O sea, tiene un papel blanco protegido. Estos tableros también se suelen llamar tableros melamínicos. Ustedes esto capaz que los conocen mejor como tableros melamínicos. Básicamente, o sea, ¿la melamina qué es? La melamina es un adhesivo. Es porque están pegados con melamínico, ¿tá? Pero básicamente el melamínico no es lo que le da principal propiedad. Simplemente que no sé por qué se llaman tableros melamínicos. Porque, o sea, podría ser otro adhesivo que no sea melamina, pero en fin. ¿Ah? Pero básicamente es eso, ¿no? Son tableros de uso no estructural que simulan ser madera, pero que son muy económicos. ¿Tá? Y hoy en día, digamos, prácticamente casi ningún mueble de cocina, ningún armario se hace con madera sólida, como hacían, no sé, en la época de mis abuelos. Ustedes agarran un armario viejo es de madera sólida. Hoy en día casi todos los muebles, por un tema de costos, se hacen con tableros contrachapados. Es para con tableros aglomerados. O sea, lo que ustedes ven, ¿tá? Todos los días en innumerables muebles de uso interior.
Ahora, si yo lo pico todavía más finito y ya llevo un tamaño de fibra, o sea, ya es como sigue siendo como un acerrín, pero ya un tamaño de polvillo, digamos, ¿ah? Y prenso, le pongo adhesivo y prenso esto, lo que voy a obtener son los tableros de HDF, perdón, de MDF. MDF es tablero de densidad media, traducido del inglés, ¿ah? Que básicamente comparten muchas características con los aglomerados, ¿ah? Se pueden utilizar de forma cruda, que en arquitectura tiene poco uso, pero normalmente le va a pasar lo mismo, o sea, se incorporan fotos que simulan terminaciones de maderas naturales, y a partir de ahí se generan de vuelta lo mismo, generalmente muebles de uso interior, terminaciones, revestimientos, no son aptos para pisos, ninguno de los dos, porque esa foto, digamos, saltaría muy rápidamente al desgaste, pero sí para cosas, digamos, que no estén ni en contacto, que no estén ni en contacto con el agua, ni tengan un uso extremo como en el caso de un piso, funcionan bastante bien. También el MDF, al ser un polvillo, digamos, es muy fácilmente trabajable, ¿tá? Y yo puedo hacer, por ejemplo, molduras. Si ustedes ven, yo que sé, los pisos flotantes, todos los zócalos de los pisos flotantes, en realidad son MDFs, ¿tá? A la cual se le agrega la misma foto que le pusieron al piso flotante, ¿tá? Y ahí obtengo, digamos, el, el zócalo. Lo mismo para molduras. Las molduras son las piezas que se colocan en el encuentro entre la pared y el techo cuando quiero hacer algún detallecito ahí arriba. Las molduras esas también son normalmente hechas en MDF. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es muy fácil de trabajar. Hacer un polvo, yo lo paso por una máquina, le doy la forma que yo quiero, sin demasiado esfuerzo. También es bien fácil de trabajar, digamos, si yo tomo una plancha bien ancha, con sistemas de corte por computadora, con los CNC. O sea, por ejemplo, si quiero hacer puertas de armarios o o sea, puertas principales no, porque digo, sería muy fácil de robarlas. Pero puertas de armario, cosas de ese tipo, simplemente yo programo un robotito, una computadora con determinado diseño, y como el producto es fácil de trabajar, un torno va siguiendo el patrón dibujado digitalmente, digamos, y puedo hacer básicamente, es muy flexible para estas clases, para estas clases de diseños. Y por último tenemos los HDF. Los HDF parten de la misma materia prima que los MDF. Lo único que acá cambian varias cosas. La primera, no tiene adhesivo. ¿Tá? Y eso te das cuenta por el color. Los otros que eran color claro, porque básicamente que eran maderas blandas, ¿tá? Por eso eran de color blanco o amarillento, y con la ayuda del adhesivo, digamos, lo terminas pegando. ¿Por qué estos paneles quedan oscuros, siendo que partimos de la misma base? Es porque estos se pegan con calor. O sea, ¿qué es lo que hago? No le agrego ningún adhesivo, simplemente, si se acuerdan de la composición química de la madera, había tres cosas: celulosa, hemicelulosa y lignina. La lignina, que era el pegamento de las otras dos. La lignina, si se calienta, digamos, se afloja. Entonces, si yo a este panel le doy calor y presión, aflojo la lignina con el calor y cuando se enfría, lo vuelvo a pegar. ¿Tá? Pero claro, ese calor le provoca una cierta carbonización a la madera, o sea, la quema un poquito. Es por eso que el color pasa de un color claro a un color oscuro. No es que la madera esté quemada, pero al elevarle la temperatura y darle presión para calentar la lignina y hacerla que haga de autopegamento, digamos, se me tuesta un poco el panel. ¿No? Entonces ese color oscuro viene de ahí. ¿Ah? Estos paneles son mucho más finitos que los HDF, pero muchísimo más resistentes. ¿Ah? ¿Dónde puedo encontrar estos paneles? Si alguna vez alguno dio vuelta a un ropero, ¿vieron la placa de atrás del ropero?
¿tá? Esa placa de atrás del ropero es súper finita y súper resistente. Bueno, esos son los HDF. ¿tá? También el otro uso muy utilizado de los HDF es la capa inferior de los pisos flotantes. Si ustedes dan vuelta a un piso flotante, ¿qué es un piso flotante de mala calidad? Es, bueno, volvemos al directo para los que estaban en Zoom. Este, bien, entonces, esas unidades carpinteras van a tomar distintos nombres en función de el lado de la tabla por el cual yo realice la unión. Primero definamos, ¿no? O sea, una tabla tiene la cara es la parte superior y más ancha, ¿tá? El canto es la parte lateral y más delgada, y la testa, que viene a ser la parte del canto que está de punta. ¿Bien? Entonces, las uñas carpinteras o bien pueden ser de empalme, que es cuando las piezas se usen por sus testas, o sea, cuando yo les doy continuidad por las cabezas, digamos. ¿Tá? Por ejemplo, el finger joint que acabamos de ver era una unión de empalme. Uniones de ensamble, cuando estoy queriendo unir dos piezas en ángulo. Tengo una pieza así y otra pieza que entra, ya sea perpendicular o con cualquier otro ángulo, pero entra en el otro sentido. Y uniones por acoplamiento, que son las que son de costado, o sea, que son uniones por sus cantos. ¿Bien? Acá algunos ejemplos de uniones de empalme. ¿Tá? Insisto, de vuelta a lo mismo. Acá hay cientos de maneras de hacerlo, más fáciles o más difíciles, más antiguas o más modernas. ¿Tá? Pero básicamente, digamos, son todas uniones madera a madera, sin la intervención de otra cosa, en donde, en virtud de la ingeniosidad del carpintero, se resolvían, digamos, distintos tipos de uniones. Vamos a ver que algunas de estas uniones son más aptas para resistir determinadas clases de esfuerzos. Es decir, algunas de estas uniones soportan solamente fuerzas de compresión, ¿tá? Y algunas uniones soportan también esfuerzos de tracción. Es decir, hay algunas de estas uniones que si yo la tiro se desarman y hay otras uniones que si yo la tiro no se desarman. Ensambles, o sea, piezas que se conectan entre sí con distintos ángulos, o sea, uno entra en el sentido, en la dirección perpendicular al otro, y acoplamientos, perdón, acá el título quedó mal, arriba no es ensamble, es acoplamiento. Los acoplamientos cuando se realizan de forma lateral por sus cantos. Bien, también de vuelta, hay muchas maneras de poder hacer. Dentro de los empalmes, ya más modernamente, o sea, nosotros tenemos las unidades de carpintería, que son las tradicionales, las que se realizaron desde la Edad Media hasta hoy en día, que son encuentros de madera con madera, pero hoy, más modernamente, podemos tener otras clases de empalmes, como por ejemplo son los de unión mecánica, o sea, cómo puedo yo hacer para que dos tablas, digamos, como hacer la continuidad en este sentido de dos tablas. Bueno, le puedo poner por fuera dos placas metálicas y después atravesarle algunas clases de pasador o tornillo o tuerca o ¿cómo es? Sí, o bulón, digamos, que hagan un sándwich, digamos, lo aprieten y de esa manera acá voy a lograr la continuidad de la pieza, digamos. Y por último, como ya vimos, tenemos los empalmes que utilizan adhesivos, por ejemplo el finger joint. Todas estas maneras de empalmar la madera hoy en día se pueden llegar a utilizar. Hay algunos, como dijimos, hay algunos de estos empalmes que soportan esfuerzos de tracción. Es decir, yo puedo hacer un empalme perfectamente. El tema está, si es que si yo después lo voy a usar en determinados usos, en donde esa pieza va a estar sometida a que va a estar sometida a fuerza de tracción, o sea, que por su disposición, ya sea en una cercha, en un pilar o en una estructura, esa pieza va a estar sometida a que la quieran tirar, ese empalme tiene que soportar esa fuerza. Por lo cual, algunos de los empalmes que soportan esa clase de fuerzas de tracción son los llamados, por ejemplo, rayo de Júpiter. Se llama rayo de Júpiter porque tiene esta forma en zigzag parecida a un rayo. Si alguien ve un rayo ahí me avisa, pero o sea,
siempre se llamó así, en donde estas trabazones que se van generando es lo que evita que cuando yo tire eso se desarme, digamos. Después hay algunas variantes en función de la fuerza. Si la fuerza es baja, probablemente con esto lo resuelva. Después hay otras que es hacer esto, pero pasarle una piecita de madera dura con una especie de cuñas, que lo que voy a hacer es cuando meta esas dos cuñas, que es una cuña en un sentido y una cuña en el otro, ahí va a apretar la madera, o sea, cuando entre la cuña, aprieta la madera entre sí y va a hacer que eso sea todavía más difícil de desarmar. Y por último, ya una solución un poco más moderna, es ponerle bridas. ¿Qué es una brida? No deja de ser como un especie de suncho metálico que da vuelta a la pieza y de esa manera cuando yo lo tire, ese vínculo no se va a desarmar. ¿En qué caso yo tendría que hacer empalmes? Por ejemplo, en esta cercha que estamos viendo ahí, probablemente casi todas las piezas yo las puedo resolver con madera cerrada, de dimensiones comerciales, dijimos hasta 4 metros, 4 metros y medio podemos llegar a conseguir. Ahora, la pieza de abajo, que estará salvando una luz de 7, 8 metros, no voy a conseguir una pieza tan larga, por lo cual voy a tener que realizar un empalme. ¿Dónde voy a, dónde voy a realizar un empalme? Por ejemplo, en este caso está puesto acá. ¿Tá? Acá tiene un empalme con una cuña, de tal manera que como esta pieza, por la disposición de los esfuerzos, esta pieza es una pieza que trabaja netamente a tracción, le tengo que colocar un empalme que sea lo suficientemente, o sea, que su forma de trabajo sea resistir la tracción, digamos. Si coloco un empalme que cuando tire se desarma, la cuestión, obviamente, que no va a funcionar. Otras clases de empalmes son, otros que son más sencillos, que se llaman a media madera. A media madera es porque yo tengo acá, digamos, una pieza en la cual le hago un corte simple por la mitad del eje y después al otro le hago lo mismo de forma inversa, por eso se llama media madera. Simplemente estoy haciendo un corte o sea, por el eje de la pieza, digamos. ¿Cuál es el problema de estas uniones? Es que necesariamente se tienen que hacer arriba de un pilar. ¿Ah? Porque si yo esta pieza la hago, este empalme, yo lo hago en el aire, se desarma. ¿Ah? Estos son bien frecuentes también. Cuando tengan que resolver algo, probablemente lo vayan a usar. ¿Ah? Por ejemplo, acá es bien claro, ¿no? O sea, esto, si no estuviera arriba de un pilar, esta unión se desarma sola. ¿Tá? Pueden adquirir distintas formas, más o menos simples, más o menos complicadas, pero siempre tiene que tener un punto de apoyo, un pilar, un muro, o sea, porque si eso lo hago en el aire, simplemente se cae. Bien. Son las más fáciles de hacer, pero tienen esa condición. Siempre se tienen que realizar sobre un punto de apoyo. Bueno, la de Finger ya lo vimos. ¿Ah? Simplemente es un empalme con la ayuda de un adhesivo. ¿Tá? El cual tiene que ser un adhesivo de uso estructural, o sea, no puede ser cascola, sino tiene que ser un adhesivo muchísimo más fuerte que eso. Después los ensambles, los que entran en ángulos distintos, el método más tradicional es hacerlo con lo que se llama caja y espiga. Es decir, a una pieza se le realiza una perforación que va a tomar el nombre de caja, en donde entra otra, digamos, que es la que se le hace la espiga. La espiga es esa protuberancia que sale hacia abajo que calza de manera exacta en la caja. De esa manera, digamos, vinculo esas dos piezas. Y acá de vuelta lo mismo, tengo que pensar un poquito a qué esfuerzo va a estar sometida esa unión. Si es, por ejemplo, esto está apoyado en el piso, ¿no? Y lo único que le voy a apoyar son montantes, esto trabaja con presión, ¿no? Esto comprime a esto, por lo cual esa unión es suficiente. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, en una cercha donde esto puede trabajar a tracción, cuando yo tire, eso se va a desarmar. Entonces existe la variante que es caja, espiga con pasador. ¿Dónde va el pasador? Acá. ¿Ya? Un pasador, cuando yo meto la espiga en la caja, le hago un orificio horizontal
y le meto una barrita metálica o una barrita de madera más dura, de tal manera que cuando yo quiera desarmar el nudo, no pueda. ¿Tá? Por lo cual, digamos, hay caja y caja y espiga con pasador, que es la variante que resiste tracciones, digamos. ¿Ya? Acá vemos algunos casos. Esa caja y espiga no necesariamente tiene que ser cuadrada. ¿Tá? Acá vemos varios casos. La foto de la izquierda es una cercha, es la parte de la pieza de abajo una cercha bien larga, en donde ya está preparada la caja en forma oblicua, ¿tá? Porque la pieza que va a entrar es oblicua. Esto es un encuentro de un mueble, por ejemplo. Es una solución bien clásica en los muebles. Si alguno tiene alguna silla hecha en madera sólida y se pone a investigar un poquito, se va a dar cuenta que está llena de cajas y espigas. La silla de los bares, o sea, cualquier cosa que yo tengo que unir en ángulo, la forma más sencilla es con caja y espiga. Inclusive pueden ser redondas, etcétera. O sea, es, digamos, es una forma de colocación y no una forma geométrica. La forma geométrica puede ser cualquiera. También yo puedo tener una clase de ensamble que se llaman con barbilla. ¿Qué es la barbilla? La barbilla es esto. La barbilla es este pedacito que está acá, ¿ah? Que lo que hace es evitar el deslizamiento. Cuando yo tengo, digamos, ensambles con ángulos, ¿cuál es el riesgo que corro? Que esta pieza, digamos, se deslice por sobre la pieza horizontal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabarlo. ¿Cómo lo trabo? Simplemente haciéndole un pequeño corte, de tal manera que cuando esta pieza caiga acá y se quiera, o sea, y tenga un empuje en ese sentido, no se deslice por encima de la otra. Tengo con simple barbilla, es decir, con un solo corte acá, o con doble barbilla, si es que el esfuerzo es mayor, donde debo tener uno y doble barbilla. ¿No? Estas piezas inevitablemente siempre llevan un elemento metálico, porque una cosa es el desplazamiento y otra cosa es que se levante hacia arriba. Por lo cual, con la barbilla evito el desplazamiento, pero inevitablemente para evitar que eso se desarme hacia arriba, voy a tener que colocar algún elemento metálico, ya sea un perno con tuerca y tornillo, un tornillo, o sea, algún elemento metálico voy a tener que colocar para que esa pieza no se desarme. Acá vemos algunos casos reales, ¿tá? Muy utilizados en las puntas de las cerchas, o sea, acá tengo una viga, un pilar, y acá entra el par o pieza inclinada de la cercha, donde acá, si yo no le hago una barbilla, esto tendría un desplazamiento. ¿Y dónde está colocado el elemento metálico? Acá abajo. Acá abajo lo que hay puesto es un tornillo que va hasta acá arriba, puesto a 45 grados hacia arriba, ¿tá? Que es lo que evita que eso después, si viene el viento, por ejemplo, y me embolsa el techo y me lo quiere levantar hacia arriba, este tornillo que está colocado por debajo, digamos, es lo que me evita el esfuerzo de succión del viento, digamos. Acá tenemos uno un poquito más complicado, con doble barbilla, pero es básicamente lo mismo. En este caso, el elemento de unión abajo no se ve porque probablemente esté puesto acá, de arriba hacia abajo, digamos, y esté oculto dentro de la pieza. Otra clase de ensamble, y estos sí son los más comunes para trabajo tracción, son lo que se llaman cola de Milano o cola de pato, también se llaman a veces. ¿Tá? Que básicamente, ¿en qué se basan? Se basan en trabajar en forma de cuñas. ¿Tá? Es decir, esta pieza, si yo la coloco acá, o esta pieza, si yo la coloco acá y la tiro, la propia cuña, digamos, se va a trancar y eso va a evitar, digamos, que esa pieza se zafe. ¿Bien? Estas piezas son de este tipo. ¿Tá? Son uniones carpinteras, obviamente, porque no tiene otro elemento. ¿Ah? Y eso también, sobre todo esta clase de uniones son muy utilizadas en cerchas, techos, ¿ah? En donde es una mezcla entre media madera, o sea, si lo vemos de este lado, podría ser un media madera, ¿no? Porque voy hasta la mitad y después tengo otra media mitad, pero si lo vemos en planta de arriba, es una cola de Milano porque tiene forma de cuña que entra ahí, ¿no?
Y eso simplemente con el esfuerzo que va a hacer la estructura se aprieta sola y queda fija. ¿Tá? De vuelta lo mismo. ¿Tá? Por eso son relativamente sencillos de hacer. Bueno, sencillos de hacer por un carpintero, no. Pero digo, hoy en día hay otros métodos mecánicos que los hacen que sean relativamente sencillos. Y por último tenemos los de acoplamiento, que dijimos que eran los de costado. Y la técnica más utilizada es lo que se llama machembrado. La machembrado porque tiene básicamente una pieza saliente que toma el nombre de macho y una pieza entrante que toma el nombre de hembra. Por eso se llama machembrado, que es básicamente, digamos, lengüetas, ¿tá? De tamaños similares donde una encastra sobre la otra. O si no, el lengüetado, que es básicamente dos piezas hembra, pero acá en vez de que la otra pieza venga en la pieza lateral, se coloca una tercera pieza de madera como lengüeta y se aprieta de costado, ¿ah? De esa manera, o sea, esto tiene una secuencia, ¿no? Comienzo por este lado y después voy pegando todas las tablas hasta el final. Esto es una forma muy tradicional de colocación de pisos, por ejemplo. ¿Tá? Cuando yo tengo pisos con tablas, son normalmente colocadas machembradas. Coloco la primera y después de costado voy agregando todas las filas sucesivas, ¿no? Esto que están viendo acá, esto es una foto de una barraca, ¿tá? En donde están todas las piezas de tabla de piso ya hechas con el machembrado, donde yo voy, simplemente compro, ¿tá? Y yo ya sé que todas esas piezas calzan entre sí. Coloco, empiezo por ejemplo, desde acá para allá y voy colocando, digamos, presentando y golpeando con un martillo y esas piezas van entrando, digamos, una encastrada con la otra. Bien, ya cuando nos pasamos a uniones mecánicas, es decir, ya dejamos las uniones carpinteras, madera a madera, y agregamos otro elemento. Ese otro elemento normalmente es metálico, ¿tá? Como medio de unión. Básicamente los que más conocemos son los clavos, los tirafondos, los pasadores, los pernos y las grapas. Vamos a ver básicamente cómo son cada uno. Las grapas. Las grapas básicamente son elementos en formas de U, los cuales lo coloca una máquina. Esto es bastante parecido que la maquinita de engrampar hojas, pero a otra escala, ¿tá? En donde estas máquinas tienen adentro un carretel, ¿tá? Donde tienen, donde tiene bien parecido a la máquina de engrampar hojas, ¿no? Donde tiene un carretel de varias piezas y la máquina va haciendo disparos, ¿tá? Y va clavando la grapa en cada una de las piezas. Evidentemente yo debo elegir la grapa del largo de las piezas a unir. O sea, tiene que atravesar la pieza hasta el soporte. Normalmente, ¿en dónde se utilizan esta clase de elementos? En elementos de pequeño espesor. Por ejemplo, un revestimiento de madera, ¿tá? Yo que es un revestimiento de madera que atrás tiene colocado unos montantes, ¿tá? Y el revestimiento mide, yo qué sé, 15 milímetros. ¿Ah? Es cuestión de elegir una grapa que mida más de 15 milímetros, cosa que atraviese el elemento de revestimiento y se termine clavando en el montante que está detrás. ¿Ah? ¿Por qué se usa así? Porque básicamente es una cosa muy rápida de poner. Simplemente voy haciendo disparos, ¿tá? Sobre todo revestimiento de fachada, revestimiento de interiores, ese tipo de cosas, ¿tá? Que yo no necesito gran resistencia en la unión. Simplemente plac, 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 ¿tá? Y voy poniendo las grapas. Bueno, esto no hay mucho que decir, ¿no? Lo conocen todos. Acá, tal vez la única precaución que hay que usar cuando usamos clavos es que ustedes saben que están los clavos de acero común y los clavos de acero galvanizado. Un error frecuente es usar clavos de acero común para pegar revestimientos de madera en fachada. ¿Por qué? Porque se oxidan. Y básicamente después que se oxidan, ustedes habrán visto varios revestimientos de madera con el chorrete de óxido por arriba de la madera. Simplemente es una cuestión de elección del material. Si yo hubiera elegido un clavo galvanizado, eso no pasaba, ¿no? Pero simplemente es la única precaución.
Y de vuelta lo mismo que las grapas, es cuestión de elegir el clavo lo suficientemente largo para que atraviese la primera pieza y se clave en la segunda. Ahora bien, los clavos hay distintos tipos. Están el clavo común, que es lo que se llama de fuste liso, es decir, son un cilindro perfecto. Pero también hay otros clavos que son con fustes o fustes helicoidales, que básicamente, ¿qué es lo que hacen? Al tener esa especie de rugosidad, hacen que sean muy difíciles de sacar, mucho más difíciles que sacar que los de fuste liso. ¿Ah? Y esos se usan, por ejemplo, cuando yo hago una casa en madera. Cuando yo hago una casa en madera, ¿tá? Que yo, vieron la estructura de madera, ¿no? Montantes y soleras de madera clavadas entre sí. Yo ahí nunca, casi nunca o nunca utilizo clavos lisos. ¿Por qué? Porque de esas uniones depende la resistencia de la casa. ¿Qué voy a poner? Clavos helicoidales. ¿Por qué? Porque son mucho más difíciles de sacar. Porque si yo me estoy jugando a la resistencia de la casa, a las uniones entre montantes y travesaños, no me la jugaría un clavo liso. Tengo que tener algo que tenga una adherencia, una dificultad de extracción mucho mayor. Por lo cual, cuando uso para unir piezas estructurales, sobre todo en construcciones de madera, muy recomendable usar clavos de fuste helicoidal, porque son bien difíciles de sacar, digamos. Otra cosa, otro medio de unión que tenemos son los tirafondos. Acá los tirafondos hay que hacer una pequeña aclaración de nomenclatura. Nosotros normalmente a esto le llamamos tornillos. En realidad se llaman tirafondos. ¿Cuál es la diferencia entre un tirafondo y un tornillo? Un tirafondo son autorroscables, o sea, tiene una punta, ¿no? O sea, no, todos pusieron un tornillo, ¿no? O sea, a medida que lo vas poniendo, la propia rosca la va haciendo la propia superficie helicoidal que tiene y se van autorroscando. Pues esos son tirafondos. Los tornillos son los que llevan tuerca, es decir, no son autorroscables, o sea, primero tengo que hacer una perforación, ahí meto el tornillo y en la otra punta del tornillo, para que el sistema agarre, tengo que poner una tuerca o una arandela y una tuerca. ¿Tá? Yo sé que el nombre común de esto es tornillo y nosotros, hasta yo le digo tornillo, pero digo, técnicamente los tirafondos son los autorroscables y los tornillos son los que llevan tuerca. Hago esta pequeña aclaración de nomenclatura. Entonces, estos tirafondos, básicamente que van a tener una caña, que es la parte lisa, y una cuerda, que es la parte que es roscable. Y después, fundamentalmente, lo que nos importa a nosotros es el tipo de cabeza. ¿Ah? Porque muchas veces algunos tipos de cabezas no son compatibles con los usos. Por ejemplo, si yo fuera a clavar estos escalones que tengo acá, no quedaría nada bueno que la cabeza estuviera saliendo hacia afuera porque me tropezaría y me la llevaría puesta. ¿Ah? En ese caso, probablemente lo que utilice son los de cabeza avellanada, que son estos, que si yo le hago fuerza para abajo, terminan en o sea, en la misma línea superficial que el escalón, por lo cual a mí no me van a molestar. O sea, simplemente es una cuestión de elegir qué tipo de cabeza para qué uso, digamos. Si me molesta, no me molesta, si lo puedo usar, no lo puedo usar, digamos, voy a terminar eligiendo. Tirafondos hay de muchos tipos, o sea, no pensemos que solamente son chiquitos y son los que compramos en la ferretería, sino que, hablando de construcción, digamos, hay de muy diversos tamaños en función de lo que yo quiero unir. ¿Ah? Como pueden ver ahí, hay algunos que no son chicos. ¿Ah? Estos son básicamente de usos estructurales. ¿Por qué? Porque lo que estoy queriendo unir, por ejemplo, es un pilar con una viga. ¿Ah? En ese caso, tendrán 30 centímetros de largo. ¿Ah? En cambio, cuando yo quiero poner un revestimiento, este es el ejemplo que yo le daba, ¿no? Un revestimiento o un montante con un tirafondo corto, ya es suficiente. O sea, simplemente tiene que atravesar el revestimiento y clavarse en el montante que lo soporta. En cambio, en usos estructurales, tienen que atravesar a lo largo de las piezas que son sustancialmente más anchas, ¿no? Y por último tenemos los pernos. ¿Qué son los pernos? Los pernos son básicamente bastante parecidos a los tornillos, pero que van a tener una caña lisa y recién, digamos,
un sector espiralado en la punta, en donde, digamos, acá lo que vemos, ¿ah? Tiene una cabeza que no tiene, a diferencia del tornillo, que el tornillo tiene o una rajadura o es hexagonal, o sea que yo lo puedo roscar desde la punta, el perno, la cabeza, una de las cabezas del perno no tiene manera de agarrarse, o sea, no la puedo agarrar, la única manera que tengo es darle rosca desde el otro lado, digamos. ¿Ah? Estos básicamente se eligen por largo. Es decir, si yo quiero unir estas piezas de acá, tendré que elegir qué largo es el suficiente para que del otro lado salga un poquito esa rosca, ¿tá? Y yo le pueda meter la arandela y pueda roscarlo desde abajo, porque desde arriba ya vimos que no puedo. Entonces, digamos, le doy con una llave inglesa hasta apretar las piezas que yo quiero usar. Estos básicamente son de uso estructural, ¿no? Estos son para usar piezas, para unir piezas entre sí, siempre, digamos, de gran sección, básicamente, y de uso estructural, ¿no? O sea, van varios en función del cálculo, ¿no? Pero tengo que, digamos, tengo que preagujerear para poder pasarlos. Y por último tenemos los pasadores. ¿Qué son los pasadores? Los pasadores son bastante parecidos a lo anterior, pero no tienen tuercas ni tornillos. O sea, perdón, tuercas ni arandelas. Básicamente son barritas metálicas. ¿Ah? Acá lo que hago es una perforación, paso la barrita metálica y la barrita metálica queda ahí adentro. O sea, no tiene ningún método de sujeción. ¿Ah? No lo rosco, nada, simplemente va metido adentro. ¿En qué caso uso esto? Básicamente cuando el único esfuerzo que hay es cortante. O sea, cuando la propia pieza, digamos, se asegura de que eso no se vaya para ningún lado. Por ejemplo, un encuentro en T entre vigas. Acá un encuentro en T entre vigas, simplemente si yo coloco una pieza de estas, que, que acá tendría que tener algunos agujeros, y el esfuerzo de una viga sobre el otro, ¿cuál es? Que esto va a querer bajar. Si yo tengo piezas, pasadores puestos así, cuando esto quiero bajar, los pasadores van a trabajar a cortante y no se va a deslizar. Y no preciso ni atornillarlo, ni ponerle tuerca, ni tornillo, ni nada. Simplemente por el propio esfuerzo van a quedar puestas en el lugar. ¿Ah? Esto se usa, por ejemplo, no sé, en una unión de vigas. ¿Ah? Esto es una unión de vigas, o sea, un techo a dos aguas allá arriba, en donde, uy, se me fue mal. ¿Ah? Acá adentro hay unas placas metálicas, ¿ah? Que tienen agujeritos, y en cada agujerito yo le paso un pasador, y el propio esfuerzo de la estructura va a hacer que eso quede ahí adentro y no se va a mover. También podemos unir las cosas mediante placas conectoras, que son básicamente piezas en L, o sea, parecida a la de los muebles, pero de otras dimensiones, obviamente, en donde ya vienen preparadas con una cantidad de agujeros para poner una cantidad determinada de tirafondos cortos, digamos, que entran en cada una de esas piezas. ¿Dónde se utiliza eso? Bueno, cuando tengo estructuras de madera muy grandes, por ejemplo, que necesito muchos medios de unión, simplemente dispongo la cantidad de placas conectoras, ¿tá? Que sean necesarias. Esas placas conectoras pueden ser exteriores, por ejemplo, acá tenemos, eh, eso es el piso inferior, una losa en CLT y el segundo piso en CLT. La unión de eso se hace con una placa conectora que con tirafondos cada uno en cada una de las perforaciones que tiene la placa. ¿Ah? Esta es una unión de una casa de madera con el piso. Acá voy a tener muchos agujeros pequeños porque son tirafondos a la madera, y acá voy a tener un único agujero porque esto es un taco expansivo directo al hormigón. ¿No? Esto es otra clase de unión que no corresponde a la clase de madera, pero esto básicamente es un taco que va directamente, el taco expansivo, y con tipo un tornillo Fisher, pero en vez de plástico metálico, que va directamente a fundaciones. ¿Ya? También hay herraje de este tipo, placas conectoras para colgar cosas. La ventaja de esto es que yo la puedo descolgar, es como una especie de, ya, como esto trabaja hacia abajo, yo lo coloco, no le va a pasar nada. En el caso de que lo quiera desarmar, lo empujo hacia arriba y sale muy fácilmente.
Otras clases de placas conectoras para todo tipo de uniones, ¿no? Por ejemplo, una cercha. Puedo unir la cercha con esa especie de zetas. Puedo unir la cercha con Ls. O sea, de este tipo de cosas hay mucho tipo. Cuando quiero protección por diseño, como habíamos hablado en la otra clase, ¿tá? Donde tengo que separar la madera del piso para que no se pudra, también existen placas conectoras que ya vienen prontas. Y por último, vamos a ver fabricación digital. ¿Se acuerdan las uñas carpinteras? Dijimos, en la Edad Media la hacían los tipos con muy pocas herramientas y con un carpintero con mucha paciencia que podía desarrollar uniones, digamos, que tenían que encajar muy bien una entre ellas. O sea, entre ellas, básicamente las cajas y las espigas y ese tipo de cosas. Hoy en día, la técnica del carpintero no es que no la pueda hacer, simplemente que a veces hay menos carpinteros de madera sólida, y todos los carpinteros son carpinteros de MDF y no tienen esas capacidades. ¿Ah? Por lo cual esas clases de uniones carpinteras habían caído un poquito en desuso, ¿tá? Porque no había gente que las supiera hacer bien. Pero con la llegada de la robótica, el BIM, la robótica y programas de software, simplemente ahora es tan fácil como diseñar en BIM la unión en 3 dimensiones, pasárselo a la máquina, el robot o la cortadora de control numérico o CNC simplemente va y la realiza con total perfección, digamos. Eso ha permitido, por ejemplo, ya ponerse a jugar con cualquier cosa, ¿no? O sea, hacer uniones complicadísimas, ¿no? Que no, digamos, estas puntualmente son técnicas japonesas de hace muchos siglos que se habían dejado de usar por lo compleja que eran, y ahora con la fabricación digital son muy fáciles, simplemente es cargar el modelo 3D, darle las instrucciones al robot y el robot te las hace. Entonces como que volvieron a estar súper de moda estas uniones carpinteras, en primer lugar porque no llevan elementos metálicos. Entonces, el que trabaja con madera normalmente está muy asociado a temas ecológicos. Entonces, el hecho de no usar acero, no usar cosas muy contaminantes en su producción, como el acero, por ejemplo, que contamina bastante, y hacerlo todo con madera, tiene un plus, tiene un interés para aquellas personas que están muy preocupadas por los temas ambientales. Entonces, está muy de moda volver a realizar todas las uniones solamente madera a madera, digamos. Este es el ejemplo arquetípico de cómo puedo mezclar dos cosas. Esas clases de uniones que ven ahí son uniones tradicionales japonesas. ¿Bien? Esto es nunca me sale el nombre. Shiguriban, como se diga. Es un arquitecto japonés hiper famoso. ¿Qué hizo el tipo? Estudió esas uniones japonesas tradicionales, pero a escala mueble, y dijo, ¿por qué no lo hacemos a escala edificio? ¿No? Entonces, con la ayuda del CNC y el diseño BIM, agarró y diseñó unas macros uniones, ¿tá? Que soportan un edificio de 6 7 plantas, en donde, acá vemos, en la foto acá se ven, acá el pasador, digamos, no deja ser otra cosa que una pieza de madera. ¿Cómo las colocan? Acá vemos los muchachos con el martillo, ¿tá? Metiendo en el agujero estos macropasadores, ¿tá? Esto evidentemente son elementos laminados, ¿no? O sea, esto no es madera sólida, sino que son vigas laminadas que fueron cortadas de esta forma. Y las uniones son todas de madera a madera, con técnicas tradicionales, pero calculadas por computadora y realizadas por robots con corte CNC, ¿no? Esa es la estructura final del edificio, ¿no? Esto posteriormente obviamente se terminó, se hicieron las particiones interiores, se le puso una fachada vidriada. Digo, si pasas por ahí, ni te das cuenta que es un edificio en madera, pero digo, no tiene ninguna unión metálica. Y la fabricación digital hoy en día está permitiendo estas clases de uniones, o sea, volver a retomar técnicas que se habían dejado de usar por complicadas. Hoy se puede hacer, digamos, volver a retomar parte del pasado, digamos, y trabajar con material totalmente ecológico, digamos, y con soluciones de otra escala, digamos, gracias a las facilidades que tenemos hoy en día.
Bien, hasta aquí llegamos. Le agradezco la atención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel.